Miércoles de Mercurio y empezamos a tener unas energías distintas y próximamente tenemos el ingreso de Marte al signo de Escorpio. Esto va a estar pasando para recibir una semanita, un día después de haber recibido el equinoccio de otoño que tenemos. Marte, cuando va pasando por cada uno de los signos, va dejando una fuerza, va dejando una energía dispuesta a que la podamos cumplir, a que la podamos realizar en cada uno de los lugares de la carta. Marte es un planeta que siempre que nosotros lo analizamos en la carta, pues nos va mostrando cómo es la manera en la que podemos hacer las cosas o llevar algo a cabo en nuestra vida en un general. Entonces sí se vuelve una promesa mirar y descubrir cómo es la posición de este planeta, cómo es la posición de Marte, tanto en nuestra carta natal y estarlo mirando en el afuera, qué puede llegar a ser Marte. Ahora mismo está en el signo de Libra, pero el lunes 22, justo este lunes 22 que vamos a tener el Sol entrando a Libra, donde está Marte ahora mismo, donde ya ha hecho un trabajo de movimiento energético a través de la línea de parejas típico de la energía Libra, pues ahora se dispone Marte para entrar en Escorpio, el signo de su domicilio. Marte es un planeta regente de dos grandes potencias, dos signos muy poderosos. De una parte, Marte es regente de Aries y de otra parte, Marte es el planeta regente de las profundidades del signo oculto, del signo Escorpio. El signo Escorpio es un signo profundo y es un signo que está regido por tres animales. Entonces calculen ustedes si Marte es la actividad, la fuerza, la energía, y hay una palabra que me encanta para hablar de Marte y es la pasión. Pasión con lo que nosotros hacemos en la vida, la pasión con la que nos entregamos a una relación, la pasión con la que nos entregamos a un trabajo, la pasión con la que nosotros podemos hacer cualquier cosa en cualquier ámbito de nuestra vida. Eso está determinado por la posición de Marte. Y eso influye mucho también en cómo sentir, porque si Marte es la pasión y la energía y la fuerza, pues qué tanta energía y qué tanta fuerza podemos desplazar. A Marte le fascina hervir. Marte es un planeta muy caliente y es un planeta también que le gusta dejar huella a través de la acción, a través del dinamismo o lo que comúnmente denominamos movimientos o verbos arquetípicos de Marte, como saltar, brincar, rasgar, ¿no? Agarrar, conquistar. Y todas estas palabras se vuelven muy protagónicas a partir del lunes 22 de septiembre. Cabe resaltar algo, Marte, la última vez que Marte estuvo en Escorpio esto tuvo que haber sido 2 años atrás, esto fue en 2023, la última vez que Marte visitó Escorpio y lo hizo como a la altura de noviembre, más o menos el 12, 15 de noviembre. Y estuvo noviembre, estuvo octubre a noviembre, diciembre, enero. La última vez que Marte estuvo en Escorpio fueron 3 meses. Y esto fue en el Inter de finales de 2023 y hasta inicios de enero, tal vez la primera semana de enero del 2024. Ahora este 22 de septiembre volvemos a tener a Marte después de más o menos, calculen ustedes, 2 años. Después de 2 años volvemos a tener a Marte en su domicilio en Escorpio. Marte en Escorpio cambia las reglas de juego. Marte en Escorpio es diferente porque Marte cuando está en Escorpio, toda esa energía volcánica y las personas que hayan nacido con Marte en Escorpio, pues deben saber de qué estoy hablando. Yo sé que algunos de ustedes tienen a Marte en Escorpio y Marte en Escorpio da ese tinte, Marte en Escorpio da mucha línea de introspección, es muy profundo. Primero es su domicilio. ¿Qué va a decir con esto? Que como no se siente tan cómodo en Libra, digamos que la parte de exilio o de caída, de estar ahí en detrimento en el signo de Libra, va a poder representarse muchísimo mejor en la vida de nosotros a partir del lunes que entra en Escorpio. Va a estar desde el 22 de septiembre y lo vamos a tener disponible en el signo de Escorpio todo lo que es el mes de septiembre, los 8 días que quedan de septiembre, todo octubre, y va a estar saliendo de Escorpio para el 3 de noviembre. Entonces nos queda septiembre, octubre y ya para iniciar noviembre, que esto va a ser como el 3 o el 4 de noviembre, ya Marte sale de Escorpio y sigue al signo de Sagitario. Pero hablemos de lo que va a ser la salida de Marte
ahora de Libra, que le da paso al equinoccio y le da paso al eclipse que vamos a tener este fin de semana, este domingo, porque ocurren 3 eventos supermovidos. Primero, el eclipse de sol que vamos a tener el domingo. Segundo, la entrada, en este caso, del equinoccio de otoño. Y tercero, Marte sale de Libra y entra al signo de Escorpio. Esto es una gran ventaja y astronómicamente es una posición que nos favorece muchísimo. Más ahora cuando hay tanto movimiento, cuando hay tantas cosas pendientes, cuando hay tanto que está en ebullición, cuando hay tanta lucha de poderes, de una parte es bueno. Ahora que les comparta la carta, antes de salir a este live, estaba mirando algunos puntos y algunos trazos que ya los tengo acá anotados para compartir en este video de cómo va a ser esa entrada triunfal. Desde ahora se siente, porque el lunes, pues sí, ya tenemos el lunes 22 a poco y es miércoles y vamos a tener un fin de semana muy movido, no solamente por lo que es la entrada de Marte en Escorpio, sino por los eventos que mencioné anteriormente. Conclusión, nos pone en un fin de semana agitado, donde las energías van a estar bastante movidas y además que la entrada entra en conflicto con Plutón. Entonces, esta cuadratura de Marte también con Plutón en los primeros grados de Acuario, pues esto se va a hacer notar de manera muy masiva, de manera muy violenta y de manera muy marcada, tratándose de estos dos planetas que tienen un único propósito que es desplazar los movimientos masivos, sobre todo también en Acuario. Pero empecemos a sintetizar lo que es Marte en el signo de Escorpio. ¿Qué pasa con Marte en Escorpio? ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos viene a enseñar? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Qué debemos tener en cuenta con este nuevo tránsito? Porque Marte es muy decisivo. Marte, lo hemos dicho muchas veces, sin Marte no nos levantamos de la cama, sin Marte no accionamos, Marte es muy determinante en las relaciones, Marte es muy preciso en la forma de amar, Marte es indiscutible, con Marte lo requerimos, Marte es el proceso de la digestión, Marte es el proceso estomacal, tiene que ver con los puntos de energía que se relacionan con todos los procesos nutritivos, sanguíneos, la parte muscular, todo esto genera un impacto en nosotros. Entonces, si bien estamos diciendo que llega a su domicilio, porque Marte es un planeta regente de Escorpio, llega a unas aguas muy ocultas, a unas aguas como muy escondidas, por así decirlo. Por lo general, esto como pasa cada 2 años, son momentos en que las energías se renuevan, son momentos en que nosotros encontramos mayor capacidad de transformación. Hablemos de lo positivo de Marte en Escorpio, desde el 22 hasta el 3 de noviembre. ¿Qué nos va a dar en este mes? Porque va a ser como un mes y 2 semanas, mal contado, mes y algo. ¿Qué vamos a recibir de un Marte en Escorpio? Fuerza y determinación para poder hacer lo que nosotros queremos con pasión. Todo lo que tenga que ver con pasión. Lo que no tenga pasión, Marte en Escorpio se apaga. Marte en Escorpio es como el time over, ¿no? Es como el que retira y time over, es Marte es el que corta, ¿no? Gracias a Marte podemos hacer cortes en nuestra vida. Por eso cuando nosotros nacemos, Marte hace mucha presencia en el momento del dolor que siente nuestra madre para dar a luz. Esas son energías típicas de Marte, o sea que hay un tinte doloroso, hay un tinte también de corte, cuando se corta o cuando se rasga para poder nacer, hay una parte que se rasga, si no se rasga una parte de manera natural o si el parto no es natural, evidentemente por otra mano externa, en este caso la representación del médico que haga las veces de Marte con el bisturí, hace un corte, hace una línea, hace una incisión y corta con Marte para poder salir del vientre de nuestra madre. Hay sangre, se agarran puntos, hay dolor, todo esto es Marte, es lo que se mueve y lo que genera la explosión y la chispa de vida. Marte, aunque en Escorpio es su domicilio, no podemos olvidar que Marte también es el planeta regente del signo de Aries, donde se inician las cosas, donde se inician los procesos, donde se inicia la vida. Entonces, tener un Marte en Escorpio es también recordarnos el valor que nosotros tenemos para levantarnos todos los días, para ejecutar y ver la vida de frente, ¿no? ¿Qué vamos a conquistar? ¿Qué es lo que estamos conquistando y cuál es la lucha de poderes y cuál es la lucha y la fuerza interna que cada uno de nosotros debemos tener? Marte se vuelve muy determinante cuando está en Escorpio, entonces nos permite cortar,
este mes y medio con todas aquellas relaciones tóxicas que comúnmente se dice, esto es una gran oportunidad, una gran noticia. Si de pronto tú estás metido, estás sumergida en una relación que no va bien, en una relación que le falta Marte, en una relación que está así como en Beleque, y todavía sobrevive esa relación, todavía está agonizante esa relación y no la pudiste cortar porque Marte viene de Libra. Marte viene de tocar mucho los procesos personales con el otro, con las relaciones. Entonces Marte viene de Libra y si no cortaste esa relación ahí, pues ahora que está en Escorpio, determinante que se pueda cortar y que tengamos o encontremos esa fuerza para poder finiquitar y darle cierre a ese tipo de relaciones que no son tan nutritivas. Marte en el signo de Escorpio, a diferencia de Marte en Aries o de la regencia que pueda tener con Aries, Marte en Escorpio se vuelve muy sigiloso, se vuelve muy espía, se vuelve muy calculador. Por eso la mayoría de las personas que tienen a Marte en Escorpio tienen como un sexto sentido o un pequeño olfato que logran conectar muy fácil con las emociones del otro porque se puede camuflar y se puede sumergir en lo que el otro está sintiendo a través del sentir, a través de los poros, a través de la sudoración, a través de lo que nosotros conocemos como el magnetismo. Marte es un planeta que cuando está en Escorpio nos permite permearnos, nos permite fusionarnos muy fácil con la pareja, nos permite fusionarnos con el otro en la dinámica de tratar de comprender y de llegar a este fondo, ¿no? Marte es el clavado, de todas formas, Marte es entrar, es buscar. Marte también es el planeta que nos permite llegar a ser o llegar a descubrir. Entonces, cuando Marte se ubica en el signo de Escorpio, que esto pasa cada 2 años, pues es la gran oportunidad que nosotros tenemos de ser muy minuciosos en nuestros procesos y poder encontrar, poder hallar o conquistar aquello que hemos querido hacer y que por alguna circunstancia no se ha podido o no se nos ha dado. Conclusión, es una posición muy favorable para muchos de los que tengan a Marte, por ejemplo, en Cáncer o Marte en Piscis, o personas también, los que tengamos Marte en Escorpio, pues vamos a tener el retorno de Marte. Si tú naciste con Marte en Escorpio, pues muy seguramente estarás teniendo a partir del lunes 22 de septiembre, que ya es la otra semana, el retorno de Marte, lo que nos permite hacer Marte a través de esto. Bueno, hay una línea bien interesante en esta, hay un juego bien completo que nos puede dar. Y Marte, cuando está en el signo de Escorpio, da mucha capacidad de sanar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Marte que es tan violento o qué tiene que ver Marte que es de pronto tan áspero al momento de tomar o de cortar ciertas situaciones o relaciones que no están funcionando bien? Pero Marte también es el bisturí. Marte es la herramienta que a través de Escorpio, recordemos que el signo de Escorpio muestra como la química. Escorpio es el signo del laboratorio. Imaginemos por un instante un gran laboratorio donde nosotros podemos fabricar distinto tipo de pócimas o de sustancias que nos permitan generar un campo de fuerza, ¿por qué no decirlo? Una bomba, ¿por qué no decirlo? Una medicina. En Escorpio es donde se forman las medicinas. Entonces, cuando Marte entra al signo de Escorpio, podemos formar, podemos generar un campo o trabajar en algo, ir en pro de esa capacidad de autovaloración y de apoyo en nosotros mismos y de fuerza y de fe que a veces son temas o son sustancias que si no están en sangre, pues eso dificulta el proceso. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos tenido, aunque sea un día, de sentirnos muy bajitos de energía. ¿Cómo se vive un día bajito de energía? A ese tipo de días les llamo yo falta de Marte, falta de Marte, falta de acción, falta de poder comprender el proceso, falta de Marte en Escorpio que nos dice debemos ser muy proactivos. Claro, eso en un sentido positivo, en un sentido de que Marte en Escorpio le gusta siempre hacer, le gusta producir, le gusta estar como en esa tensión. Por eso a partir del lunes, pues normal que estemos en esa actividad, ¿no? Hay algo clave que puede ofrecer también esto. Mientras tanto, yo los voy a leer, a ver quiénes tienen a Marte en Escorpio. A mí sí me gustaría saber quiénes tienen a Marte en Escorpio, porque si lo tienen, pues van a tener el retorno de Marte. Pero aparte de esto, recordemos que Marte es muy exigente cuando está en Escorpio, bastante. Sí, tiene mucha ímpetu, tiene mucha disciplina, puede llegar a ser muy disciplinado,
puede llegar a ofrecernos un tinte de mayor constancia, sobre todo Marte en Escorpio da mucha resistencia, que es lo que puede llegar a dar, y sobre todo de competencia, ¿no? Marte en Escorpio se vuelve muy competitivo con él mismo. Aquí habría que estudiar la dinámica de la carta porque cuando Marte está en Escorpio pueden pasar dos cosas. O compito conmigo mismo, llevo toda esa energía y todo ese dinamismo hacia el yo, lo catapulto conmigo, o salgo a competir afuera con el otro, salgo a buscar, digamos, el problema o algo afuera que esté. Te escucho antes de embarcar a Tulum. Tengo Marte en Escorpio. Bueno, mira, aquí hay una. Vani tiene a Marte en Escorpio. Entonces, de las ventajas que podemos tener, capacidad de movimiento. Entonces, ¿qué nos va a pedir un Marte en Escorpio? ¿Qué nos va a pedir este fin de semana para iniciar el lunes 22 de septiembre? Además que tenemos equinoccio de otoño. Fuera de esto vamos a tener el eclipse del domingo. Movimiento, acción. En Escorpio también Marte pide mucho mover el cuerpo, mover la química, que estos procesos químicos que podamos tener con la amígdala, que podamos tener en nuestro plexo, que podamos tener en todas las partes donde se producen sustancias químicas en nosotros, estén en constante movimiento. El estómago, también algo de digestión y depuración. También Marte en Escorpio es una gran oportunidad para poder generar un punto de corte o de cierre en todas aquellas experiencias que quizás no hemos sabido alquimizar o todavía no hemos sabido alcalanizar, ¿no? Entonces, este proceso de ser alcalino, de hacerlo más transparente, de hacerlo más sutil, de hacerlo más soluble, pues Marte en Escorpio permite toda esta ebullición que se dé. De ahí la fama también que pueda tener Marte en Escorpio de generar cierto ímpetu y de generar cierto impacto a través de las emociones muy cercanas, reptilianas, típicas del instinto, como por ejemplo el amor, por ejemplo la sexualidad, porque un Marte en Escorpio de una u otra forma va a pedir más intensidad. Marte en Escorpio se vuelve intenso. Claro, podemos decir que aunque esté y todo en su domicilio, pues genera cierto grado de intención y de intensidad consigo mismo. Entonces es difícil que nativos con Marte en Escorpio estén quietos o tengan vidas tranquilas. Casi siempre están buscando el peligro. Escorpio se asoma mucho a la cima. Escorpio es un signo que le gusta también lo dramático, lo drástico, y le pones un ingrediente, un planeta como lo es Marte, pues también da como ese tinte de mucha acción, o lo que diríamos películas donde se mueve mucho la magia de la acción, de la dinámica del movimiento en exceso, de lo repetitivo también. Por eso es típico que Marte al llegar a Escorpio, de una u otra forma toca la casa 8 de cada uno de nosotros. Marte en Escorpio también nos va a dar esa oportunidad de, bueno, ¿qué voy a eliminar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y con qué me voy a quedar? Grandes momentos para generar mucho análisis, porque si compartimos la carta, voy a permitirme compartir la carta con ustedes y esto nos va a ayudar también a estar como mucho más centrados en lo que es Marte. Además, ver los procesos, porque Marte no va a estar solamente allí en Escorpio, sino que también va a tener un aspecto un poco tenso, por así decirlo, sobre todo de cara a lo que será Plutón. Esta que estoy compartiendo acá es la carta que vamos a tener el 22 de septiembre con la entrada de Marte en el signo de Escorpio y lo vamos a ver a cero grados de Escorpio y en este caso también es 0 segundos. Aquí está súper claro, yo lo voy a ir señalando en rojo, lo voy a encerrar acá para que ustedes lo puedan ver también. Y ahí tenemos ese Marte en Escorpio, que es la introducción que hemos venido contando a partir de ahora. Recuerden que esto se da el lunes 22 de septiembre y lo vamos a tener mes y 2 semanas. Es decir, que Marte estará saliendo de Escorpio finalmente para el día 3 de noviembre, cuando ya pase al signo de Sagitario. Su estación en Escorpio serán 8 días, prácticamente de septiembre, todo el mes de octubre. Marte en Escorpio en octubre, que esto hace mucha alusión a lo que vivimos o celebramos el 31 de octubre, que el tema de brujas, que el tema del misterio, es el mes de donde se empieza a mover todas las energías también misteriosas. Y finalmente saldrá por allá el 3 de noviembre para el signo de Sagitario, que estará haciendo otro trabajo muy distinto en los signos de fuego. Por ahora vamos a poner la lupa en agua, ¿no? Porque si Marte entra al signo de Escorpio, pues va a tener un tinte más acuático, va a tener un tinte y una relación mucho más emocional, mucho más conectada con la fuerza, con la disciplina.
¿Qué es lo peor que podemos hacer con Marte en Escorpio? Digamos, ¿cuáles de las peores líneas en las que podemos trabajar o contener acá? Que en este caso pide demasiado, es muy exigente. Marte en Escorpio le gusta ir más allá, le gusta sacar, le gusta estar en movimiento, le gusta entrar con mucho más fuerza, ¿no? Ir como muy profundo. Y Escorpio es un signo que le permite mucha profundidad y mucho análisis de introspección. Cada vez que pasa Marte en Escorpio, que como decíamos al inicio del live, esto ocurre cada 2 años, volveremos a tener a Marte en Escorpio en el año, calculen ustedes, en el año 2027. Por allá volveremos a tener a Marte en Escorpio. Estos 2 años, uno, muchos de ustedes tienen, o los que sean de signo Escorpio, pues van a tener a un Marte de sombrero pasándoles por encima de su Sol. Quienes tenemos también la Luna en Escorpio, pues Marte estará movilizando mucho los temas emocionales y sobre todo Marte en Escorpio mueve demasiadas situaciones que estaban quietas o que estaban ocultas. Esto es típico. Siempre que Marte ingresa penetra las profundidades de un signo tan vasto como lo es Escorpio, tan oscuro, tan ciego y más sensitivo, y quizás que Escorpio se mueve a través de la psique y de pronto puede tener más relación en la kinestesia y de pronto en la sensibilidad o en la intuición que se pueda desarrollar en Escorpio. Marte se vuelve como el inspector Gadget, como ese inspector Gadget que a través de seguir la pista logra encontrar qué es lo que no se sabía y lo pone de presente, lo exhibe, lo pone para que la gente lo sepa. Entonces también vamos a tener un Marte que propone esto, ¿no? Un Marte en nuestras vidas que empieza a reflejarnos cosas o situaciones que no estaban tan. Y lo mejor de esto es que también nos va mostrando qué hacer, ¿no? No es solamente que nos diga, aquí está esto, sino que además de mostrarlo, vamos a poder hacer, típico de Marte, eh, poder manejarlo distinto y darle quizás un toque diferente que ni nosotros mismos creíamos que lo podíamos realizar. Entonces, conclusión, se vuelve muy intencionado. ¿Cuál es el punto crítico? Uno de los puntos críticos. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis y aprovecho para saludar a todos los que están aquí en este momento en vivo. Aprovecho para saludar a las personas de TikTok, los que nos están acompañando en vivo hoy miércoles 17 de septiembre. Gracias también por sus mensajes. He tenido la oportunidad de leer algunos de ustedes. También acá en Instagram, un abrazo para Marisol, me encanta esa energía, abrazo, sí, claro, Marte en Escorpio es una cosa, se los digo créanme que Marte en Escorpio es, vea, uva de uva, 10 de 10. Marte en Escorpio es una cosa agradable, es algo agradable. Se los digo con conocimiento de causa bastante puesta. Funciona muy bien. Claro, da mucho dramatismo y da un toque mucho de cuidar el corazón, ¿no? Con tanta punción que puede llegar a ser Marte en Escorpio, con tanta demanda de hacer, de producir, de tomarse la vida como muy a pecho, Marte en Escorpio, y de siempre querer llevarlo hasta el punto máximo a veces. Incluso puede llegar a costar mucho con Marte en Escorpio sentir o disfrutar que ya se terminó, como que ya, quite la intensidad porque ya se acabó. Marte en Escorpio quiere seguir ahí, ahí, ahí. Es especialista Marte en Escorpio en señalar o en conectarnos con algún tipo de adicción. Ojo acá también. Me siento muy identificada. La carta es un plano de nuestra energía, dones, características. Muchas gracias, dice Fasu. Marisita también está por acá. Abrazo para Marisita. A ver, tengo Marte y Saturno en mi ascendente en Escorpio, dice Guiara en TikTok. Muy bien, ya vamos a mirar todos estos detalles que más trae. Y también aprovecho para saludar acá en YouTube Miguel Ángel. Por acá está Miguel Ángel, está Elisa, Patricia también. Maestro, ¿estás en vivo? Sí, estamos en vivo en este momento. Esas caras del maestro me dio como miedo. Sí, María Isabel, Marte en Escorpio da miedo, qué peligro. El peligro, esa frase de qué peligro, eso es típico de Marte en Escorpio. Qué peligro, Marte en Escorpio, ¿qué saldrá? Es como estar en ese gran lago y qué va a salir de Escorpio y de momento que sale. Es la conexión con el miedo, porque Marte es la fuerza, el ímpetu, la capacidad y la actitud que nosotros tenemos como respuesta inicial a un evento circunstancial, que al momento de estar en Escorpio, pues esto se vuelve, calculen, Escorpio es el signo que reta, en Escorpio también sale la sombra,
En Escorpio también se encuentran los enemigos ocultos de una u otra forma. Entonces Marte también es como a enfrentar y a confrontarse consigo mismo a través de la reafirmación del yo, porque esa es una de las funciones de Marte. Por eso Marte es regente de Aries en la casa uno, que es el encargado de darle firmeza, actitud y capacidad de respuesta a la identidad egoica. O sea, es necesario, Marte es necesario en nuestra vida. Cuando se tienen problemas con Marte, pues no, es peor que tenerlo en Escorpio. No es malo, ¿no? Porque pues es su domicilio. Marte en Escorpio se siente muy bien. Es su planeta regente junto con Plutón. El punto matemático que quiero contarles es este. Justo la carta que tenemos en este momento nos está marcando dos líneas o dos puntos de anclaje, que si bien Marte va a ingresar al signo de Escorpio y esto lo va a hacer a 00 grados en 00 segundos, tomando como referencia el 22 de septiembre, al mismo tiempo va a estar en un aspecto tenso con su otro planeta regente, en este caso de Escorpio, que es Plutón. Esta posición es la que pone en debate y aquí es donde me quiero anclar y aquí es donde he aquí este detalle. Cuando lo vi esta mañana dije, no, voy a cambiar el cronograma y vamos a cambiar el proceso de lo que vamos a estar hablando o del live que tenía presupuestado para el día de hoy. Entonces, cuando Marte se encuentra a los inicios, en este caso, con Plutón, forma astrológicamente la cuadratura. Esta cuadratura ya la hemos venido trayendo, o sea, esta cuadratura ya ha estado vigente, esta cuadratura ya la conocemos. De esta parte tenemos a Plutón, que ya lleva haciendo su trabajo aquí en Acuario. Ya Plutón está en una fase de retrogradación, y por este lado tenemos a Marte, que el lunes estará muy potente, con mucha actitud y además típico de Marte, con mucho empoderamiento, llegando a su signo de domicilio después de 2 años de no estar allí. Adicional, tintes adicionales, estas cuadraturas Marte-Plutón da demasiado conflicto. Entonces, esperemos que la otra semana es una semana de muchos retos, es una semana de muchos poderes, es una semana muy conflictiva, no va a ser una semana fácil. No es ni mala ni buena, es una semana que trae unos tintes de mucha presión. Esa palabra presión, miremos lo que puede llegar a generar la presión arterial cuando está en una mala posición, lo que puede llegar a ser la presión en el cerebro, lo que puede llegar a ser la presión sanguínea, hasta dónde puedo bombardear, típico de Marte, hasta dónde los latidos de mi corazón tienen la capacidad de poder generar ese impacto o este ataque. Es típico de ataque porque Marte es la fuerza constante, el movimiento constante, repetitivo, como los pálpitos, el pálpito de nuestro corazón. Pero al encontrarse con esta cuadratura con Plutón, es como que se acelera la energía y la dinámica entre Marte y Plutón para generar un espacio de explosión, de implosión también, en cualquiera de las dos dinámicas, donde implosiona algo o donde explota algo, bien sea con nosotros, con nuestra psique, que si lo tomamos desde un punto de referencia más junguiano, pues esto puede también empezar a decirnos movimientos, cómo se nos mueve la energía, cómo se nos mueve la presión alta y cómo vamos a ir sintiendo y a ir tomando como respuesta la parte interpretativa de lo que está ocurriendo en el afuera. ¿Desde dónde viene con el afuera? Plutón en Acuario. Evidentemente, Plutón en Acuario ha venido mostrándonos distintas imágenes del colectivo típico de Plutón y Acuario, que ahora al ingresar Marte en Escorpio y hacer este punto tenso, es la oportunidad donde se deja y se muestran temas que estaban ocultos, muy escorpianos, y que puede llegar a incomodar en ciertas líneas de nuestra vida, cosas que no sabíamos, cosas que creíamos que estaban funcionando bien, y resulta que este tránsito rompe la brecha y de una forma rompe como aquella montaña rocosa, como que la fisura, y a través de que rompe esa fisura podemos observar una línea de luz que le da origen a lo que nosotros se supone debemos hacer, o la famosa pregunta de ¿y ahora qué voy a hacer? O ahora cómo voy a manejar esto, o ahora se supone que me estaba preparando para hacerlo de esta manera y ahora resulta que todo cambió o se me desbarató el plan. Marte, Plutón en un aspecto cuadrante nos invita a reevaluar cómo está la presión dentro de nosotros. Por eso debemos ser muy vigilantes de temas emocionales, cómo están nuestras emociones en este momento, qué tanta capacidad de respuesta
y qué tanta capacidad de colchón tenemos frente a las vicisitudes o a las cosas externas típicas que me pueda ofrecer Plutón en Acuario y cómo respondo yo o cómo interpreto yo mi medio circundante, ¿no? Dentro de esto, dentro de las noticias Plutón Acuario que se puedan dar, es decir, de manera externa. Entonces, es muy contundente la astrología que tenemos para la otra semana con esta entrada desde el entendido que como Marte, que es lo mío, Marte, que es mi actitud, Marte, que es mi postura, Marte, que de todas formas está marcando mi punto de inicio, típico de Aries o Casa 1, mi punto de nacimiento, cómo da capacidad de respuesta en Plutón en Acuario de algo que pueda salir de manera circunstancial y cómo respondo frente a eso, bien sea una ley, bien sea un tema político. Y esto circunstancial desde afuera puede ser incluso patrocinado por un cercano, ¿por qué no decirlo? Un hijo, una pareja, un familiar. ¿Cómo logro tener una interpretación muy marcial, muy escorpiana, muy visceral además? Y con cierta línea de descontrol, porque los aspectos cuadrantes por lo general se nos salen de las manos. Inicialmente se da o inicialmente empieza a generar este punto, se sale de la mano. Ya tuvimos a Marte en oposición a Plutón a inicios de este año, cuando Marte estuvo por allá en Cáncer. Recordemos algo clave que me parece importante citar, y es que este 2025 recibimos el año con Marte en Cáncer retrogradando. ¿Y ustedes se acuerdan que Marte estaba retrógrado? Entonces este 2025 empezó con un Marte retrógrado en el signo de Cáncer y ya más o menos como en el mes de febrero, en febrero-marzo, empezó a posicionarse de manera finales de Cáncer, generando una oposición a Plutón en Acuario. Es decir, que Marte y Plutón ya tuvieron un enfrentamiento, un toque-toque por allá, a los lados de febrero-marzo de este año. Ahora cambia la dinámica de Marte, Plutón sigue en el mismo punto, ya está retrógrado, pero sigue ahí en el mismo punto, generando como el mismo inciso, como mostrando esto sigue aquí, presente. Ahora Marte se pone más tenso, se pone más fulminante en este caso. Y empezamos una cuenta regresiva que va a estar estallando o en este caso, la presión va a estallar totalmente en el 2026. ¿Cuándo? Cuando después del Marte haga su recorrido en todo lo que va a ser el signo de Escorpio, que ya dijimos durará hasta el 3 de septiembre, 3 de noviembre en el signo de Escorpio saldrá, luego hace su debut desde noviembre hasta diciembre en el signo de Sagitario y luego entrará por allá más o menos 14, 15 de diciembre al signo de Capricornio y luego estará el próximo año, calculen ustedes, más o menos para tipo 15, 20 de enero, estará haciendo una conjunción con Plutón, Marte-Plutón. Es decir, de cara al futuro, el objetivo de Marte es conquistar y resolver, estallar, terminar de sacar la onda que de manera colectiva estamos viviendo con Plutón en Acuario. Esa cuenta regresiva empezó, eso empezó hace más de ya un añito y medio. O sea, esto se viene formando. Ya la perfección es el 2026. Pero por ahora, hablemos de un plano más cerca que es ahorita, que lo estamos teniendo y lo estamos viviendo ya para la próxima semana. ¿Qué vale la pena aprovechar? Con un Marte en Escorpio, ¿qué podemos aprovechar? Sacar toda la depuración. Con un Marte en Escorpio nos va a pedir mucho hacernos cargo. Marte es el planeta que dice el yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hay dentro de mí? Sí, a lo mejor me vinculo con otras personas, a lo mejor trabajo con alguien, a lo mejor trabajo con mi pareja, pero ¿qué está en mis manos? Marte siempre va a ser un planeta que nos dice, ¿tú qué puedes hacer? Desde tu individualidad, desde tu accionar, desde tu voluntad. Por eso Marte también rige en las cartas natales la voluntad. Estudiando la carta natal y estudiando el tránsito de Marte, ¿dónde lo tenemos? Ahí podemos observar qué tanta disciplina tiene una persona, qué tanto procrastina una persona con ese Marte. Entonces es la gran oportunidad que Marte nos dice en Escorpio, ¿qué puedes hacer tú? Y no te detengas tanto en qué debería hacer el otro. Esta capacidad de suelta ese control de qué debería hacer el otro, cómo debería comportarse el otro, qué se supone que debería hacer o qué se supone que debería mover el otro y toma la acción desde el yo. Toma tú la iniciativa. Marte en Escorpio toma la iniciativa y no solamente la toma, sino que además la sostiene en el tiempo hasta que logre llegar tan profundo Marte en Escorpio que diga sí, esto es o esto no es definitivamente. Para saber si sí es o no es,
debo tomar la fuerza, debo tomar la mano, debo tomar el lápiz, debo hacerlo yo para llegar a ese punto escorpiano de decir si es o no es, hasta dónde va mi voluntad. Esto es típico de Marte en Escorpio, hasta dónde se puede llegar a medir la voluntad o la capacidad de acción en una persona. Yo no lo tomaría tanto porque, bueno, Escorpio de manera zodiacal, si nos devolvemos, por ejemplo, a la astrología básica y empezamos a mirar Escorpio, qué parte de cuerpo le rige, pues evidentemente Escorpio es un signo que tiene mucho los genitales, la parte reproductiva en casos de hombres y de mujeres. Marte pasa a tener un gran alce en la carta de varones, dependiendo cómo esté ese Marte ubicado. Entonces, claro, sí tiene que ver mucho con la testosterona y la capacidad de acción o de respuesta que se pueda tener de manera viril en muchas áreas de la vida, no única y exclusivamente tomándose como un punto sexual, sino en una generalidad de qué tanta capacidad de respuesta tiene el varón en relación a. No obstante, también podemos ver cartas de mujeres que tienen un Marte en Escorpio. Es claro, una mujer con Marte en Escorpio no pasa desapercibida. Son mujeres muy sexys, muy sensuales y son mujeres que son muy determinantes con un Marte en Escorpio. Con una mujer que tenga Marte en Escorpio no te puedes ir con tintas medias. No, estás frente a una escorpiana de carne y hueso. Está en la mismísima representación ahí de, bueno, en Egipto por allá tenía una forma de decirse, pero acá eso vamos a encontrar mucha fuerza, vamos a encontrar mucho power, porque esa es la función de Marte. Entonces, una mujer Marte en Escorpio es una mujer muy demandante en muchas áreas de su vida. Eh, Puede llegar a intimidar. Yo he visto mucho que cuando la mujer no solamente tiene a Marte en Escorpio, una mujer con un Marte bien puesto en la carta pone a temblar a más de un varón, pone a temblar a más de uno. Por eso, mujeres, hoy hablaba con alguien este tema. Mujeres, si ustedes tienen a Marte bien puesto en su carta, no se asusten. Es normal que incluso generen susto y por eso también el efecto fuga, le llamo yo. Cuando un hombre detecta que una mujer tiene un Marte bien puesto, pues no están para cualquier hombre. Una mujer que tenga un Marte bien puesto no está para cualquiera. Son mujeres exclusivas, ¿por qué no decirlo? Y son mujeres también, en el caso de la mujer, ¿no? Son mujeres que al no estar disponibles para cualquier hombre, también les da la sensación de decir, ¿qué será lo que me pasa a mí? Que los hombres como que me ven, me olfatean y salen corriendo. ¿Qué será? ¿Seré yo la que tengo que sanar algo? ¿Soy yo, Javier, la que tengo algo en mi carta? ¿Será que es que algo pasa? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Y muchas veces, como lo tuve que decir esta mañana en una consulta, pues es que no estás para cualquier hombre. Eso es lo que pasa con Marte cuando está bien puesto en la carta de una mujer, porque eso determina mucho la fuerza y la capacidad de pararse en la vida. Y obviamente, pues este tipo de mujeres también por la magia y por tanto magnetismo suelen llegar a atraer ciertos personajes carentes de Marte. Entonces, claro, si tú eres una mujer y tienes un Marte bien definido, bien puesto en tu carta natal, que va a ser muy dominante también, así quieras ser muy femenina. El simple hecho de tener un Marte bien puesto ya hace que se clasifiquen una cantidad de prospectos. Efecto embudo que llamábamos hace, que llamábamos unos programas atrás, efecto embudo, porque sí, el hombre sí requiere de trabajar mucho la energía de Marte, distinto que la mujer. Bueno, las leo por acá. Excelente, dice por aquí, belleza, dice Francisca, dice Dulce. ¿Cuál es la diferencia con Marte en Aries? Lo que pasa es que Marte en Aries da mucha capacidad de lucha, de enfrentarse a la vida desde un punto de vista muy céntrico y desde un punto de vista muy radical. Marte en Aries, en la carta, por ejemplo, de una mujer, son mujeres muy rápidas, son mujeres muy ágiles, son mujeres también que no tienen mucha temperatura, no tienen mucha temperatura para estar ahí hirviendo, son mujeres más que van a determinarlo, a hacerlo. Mal canalizado puede llegar a ser una persona o una mujer muy arbitraria o de tomar medidas muy drásticas como por ejemplo abuso de poderes y demás. Un Marte en Aries mal canalizado, porque recuerden que siempre que hablamos de un planeta en un signo, debemos determinar las dos acciones, la parte polar en que se desarrolla el planeta muy bien y también la parte en la que puede llegar a ser abstracta la persona y no saberse leer o interpretar muy bien y eso hace que genere la fuerza contraria. Con Marte yo creo que es el planeta más difícil porque Marte se vuelve muy cuchilla, Marte se vuelve muy espada, muy filoso. Entonces Marte de por sí es un planeta que le corresponde herir al otro
o también es la herramienta con la que puedo llegar a herirme a mí mismo. Genero heridas en mí o genero heridas en otro si no sabemos utilizar muy bien esa energía. Y esto no tiene nada que ver con que lo tengamos a Marte en Aries o que tengamos a Marte en Escorpio, sino más bien es su energía, es como su vitalidad, ¿no? Es como su manera de interpretarse. La función de Marte es herir, la función de Marte es cortar, la función de Marte es desgarrar. Entonces, de por sí es un planeta que al corresponderle esto, el punto no es tanto que desgarre o que hiera o que duela o que, ¿sabes? Sino es más hacia dónde lo evoco, hacia dónde lo llevo. ¿Sí? Hacia dónde voy, porque en algún momento de la vida vamos a necesitar rasgar, vamos a necesitar cortar el cordón umbilical, por ejemplo, eso es típico de Marte en Escorpio. Da mucha cirugía, es muy sintético, es muy especialista, es muy dedicado al tema que se requiere. Entonces, he ahí, no solamente en las mujeres, sino también en cartas de varones, que cuando el Marte está muy determinado, pues la persona puede llegar a generar grandes cortes en su vida que a veces son necesarios. A veces es momento de hacerlo y viceversa. Cuando el Marte tiene dificultades o cuando el Marte no está en una muy buena posición de la carta o tiene algún aspecto tenso, también podemos observar que el nativo le cuesta trabajo generar el corte, desprenderse. Entonces son procesos que a través de Marte pues son vitales. A veces requerimos de desprendernos, a veces necesitamos separar, cortar, dividir, no solamente desde un punto de vista que cortar o herir o dividir sea malo. Vamos a ver qué, porque en un nacimiento hay heridas y se requiere esa parte de la herida, se requiere atravesar ese proceso doloroso, por ejemplo, típico de Marte acá. Mi Marte no está bien aspectado, esa soy yo, dice por acá. Me cuesta mucho sanar patrones del pasado. Eso es Marte también. Marte, si no aprendemos a sanar, a cerrar a Marte, pues se nos vuelve como la herida eterna. Sí, esa herida eterna que duele y duele y duele y como que se va en el tiempo y lloro en enero y lloro en febrero y lloro en agosto y si me preguntan algo relacionado con eso, entonces automáticamente por efecto reflejo de la psique, se mueve ese Marte y ahora que va a estar en Escorpio este lunes 22 hasta el 3 de noviembre, pues es el momento de volver a supurar y como que se enconan mis heridas con Marte en Escorpio si no aprendemos a hacer el proceso de sanar o el proceso de duelo. ¿Por qué somos tan especiales los del primer decanato de Escorpio? Bueno, dependiendo a qué se le llame este tema de especial, porque si lo hablamos del primer decanato, no solamente de Escorpio, sino de cualquier signo, los primeros decanatos pasan a ser muy impactantes por aquello de que ahí se concentra toda la energía de lo que va a ser la característica típica de ese signo. Entonces eso es lo que hace que cualquier planeta que se tenga en los primeros grados, no solamente de Escorpio, sino de cualquier signo, pasan a ser muy regentes o muy protagónicos en la carta. Desde los primeros grados es que nosotros empezamos a determinar si son signos fijos, cardinales o mutables. Entonces también ese es un tinte que da como esa especialidad, por así decirlo, de los primeros grados de cada signo. Marte conjunción Venus en Piscis, Javier, ¿qué puedes decirnos? No, hoy estamos hablando de Marte en Escorpio. Marte en Escorpio. Bueno, dice por aquí, aquí Marte en Escorpio. Janet Rodríguez, psicóloga. Bueno, mire, ya es psicóloga, eso ya dice mucho. Colega, la colega dice mucho ya. Tengo Marte en Tauro. Bueno, más bien Marte en Tauro es slowly. Marte en Tauro necesita, you know what I mean? Marte en Tauro says something like take your time, give me my time. Not fast, please. Don't push me like that. Marte en Tauro le gusta como despacito, como lentico, como que Marte en Tauro se toma su tiempo, digámoslo de una manera nicely, ¿no? Se toma su tiempo Marte en Tauro. En cambio, Marte en Escorpio no. Marte en Escorpio no toma tanto tiempo. Marte en Escorpio tiende a, pero también se siente, se va. Marte en Escorpio en casa 8, bueno, ese es un momentazo. Hemos hablado mucho de Marte, hemos hablado mucho de Marte y que Marte entra en Escorpio y tiene todos estos temas, pero Escorpio, ¿qué hay de Escorpio? ¿Qué hay de la otra cara de la moneda para que todos nos podamos ubicar en este rango de movimiento? Recordemos que si bien los planetas les corresponde representar una energía que es viva, ¿ya?
porque el planeta en sí está en movimiento y ese hecho de que esté en movimiento le permite al planeta ejercer una fuerza o una influencia determinante en la carta. Pues al signo le corresponde todo lo contrario, porque el signo en este caso lo que está haciendo, lo que está marcando es el disfraz o ese tinte o esa línea de características típicas de algún signo. Esto lo podemos referenciar o lo podemos igualar como cuando hablamos, por ejemplo, de una nacionalidad. Mexicano, ya. Hablamos de las personas de México y automático se nos viene el picante y se nos vienen algunas culturas, ya, el americano, el italiano, el español y se nos vienen algunas características típicas de haber nacido en ese lugar. Entonces a los signos también les viene a corresponder el performance, como ese disfraz que puede llegar a presentarse. Escorpio ofrece un disfraz de ciertas tinieblas y Escorpio logra también mostrarle a Marte un disfraz de mucha intuición, de mucha efervescencia y de mucha inclinación hacia lo místico, hacia el más allá, hacia lo oculto, hacia lo que es existente y tiene una capacidad de ocupar un lugar vibracional, pero que no siempre se relaciona dentro del mundo material o que nosotros podamos percibir por lo menos de manera mercurial con los cinco sentidos. Escorpio ofrece un tinte y ofrece como un escenario mucho más profundo a través de la sensibilidad y de lo que nosotros podemos llegar a percibir a través de líneas, incluso cerrando los ojos logramos percibir más. Por eso Escorpio es un signo místico, intuitivo, es un signo también muy espiritual, de mucha transformación y de introspección que a veces nos deja con Marte, como que la puerta es muy delgada donde no entra nadie más, sino nosotros mismos después de haber hecho un proceso de desprendimiento de Aries. Y cuando Marte ingresa a Escorpio, pues también es la oportunidad de haber trabajado las distintas versiones que Marte formó en Aries, es decir, egoicas, a través de la estructura del yo. Marte en Escorpio de manera muy espiritual, como lo mencionaba Carl Jung, es la oportunidad también de despojarnos de aquellas vestiduras que formamos en Aries o en la casa uno de personalidad, empezar a retirarnos el disfraz y sumergirnos de profundo, donde vamos a encontrar las heridas, los dolores, las grietas y aquellas experiencias que más nos hacen sufrir. Por eso a la pregunta que tú haces de cómo va a ser Marte en Escorpio máxime cuando está en la casa 8, pues es muy profundo en esas áreas. Es como llegar a esa gran bóveda o a esa gran biblioteca donde tenemos cada una de las líneas que sabe perfectamente Marte en Escorpio de qué nos dolió en el pasado. Escorpio es el signo que tiene la cuenta de lo que ocurrió atrás, en el pasado, en el ayer. Por eso es el signo también regido por Plutón, donde a través de todas estas sustancias o de todo lo que nosotros podemos tener en esas experiencias difíciles, sobre todo donde Marte y Plutón han estado presentes, es decir, donde hemos tenido fragmentación o pérdidas, ya sea económicas o pérdidas de familiares o pérdidas de trabajos o pérdidas de cosas importantes en la vida, pues ahora Marte en Escorpio nos dice como que, mire, abre esa bolsa negra y métete de cabeza a ver qué más hay allí y cómo puedes generar una transformación distinta de eso vivido o seguirlo negando. Esta expresión típica de salir del closet, ¿ustedes han escuchado esto de salir del closet? Cuando salimos del closet de una versión que no únicamente aplica en un sentido de elección o de gusto o de preferencia hombre-mujer, sino también desde el punto de vista puede ser profesional, ¿no? Donde salgo del closet a través de y digo esto me gusta o esto encontré y como que logra generar un impacto ante los demás, pero tú en esas, ¿cómo se te ocurre si tú no haces eso? Eso es típico de las entradas cuando Marte logra sumergirse en las profundidades de Escorpio, saca una personalidad típico de Martes, Aries, muestra un yo escorpiano de la casa 8 diferente que incluso ni siquiera yo mismo conocía. O a lo mejor intuía o estaba en el ayer o hacía parte de mis pensamientos o de niño, llegué a imaginarme o a pensar que a lo mejor cuando sea grande lo puedo llegar a hacer. O sea, Marte en Escorpio es supremamente profundo porque no llega a cualquier signo, llega a un signo de agua, a una casa de agua. Entonces es fulminante en esta línea de... Me encanta tu sonrisa cuando dice que creo que se fue el internet. Ay, hoy no he dicho eso. ¿Hay alguien con Marte en Escorpio o se cayó la señal? Me causa risa cuando dice creo que se fue el internet.
Sí, Marte en Escorpio se siente, no es algo que pase desapercibido. Gracias, Ali, mira, qué bonito. Dact está también por acá. Javier, excelente. Soy Sagitario con ascendente en Escorpio. Pues calcúlale. Para signos Escorpio, ascendentes en Escorpio, lunas en Escorpio y quienes también tenemos a Marte y Plutón en Escorpio, pues vamos a estar una semana muy movida, muy movida. Yo es que por supervivencia estoy haciendo este live. Yo estoy haciendo este live por supervivencia. Es una semana muy movida. A partir del lunes es una semana, sí, por supervivencia estoy haciendo este live. Es una semana que se nos va a mover hasta el ponqué, hasta la torta de la primera comunión. Venga, tomo agua para que se me pase. Mm. No hay de otra, no hay de otra. Esto hay que verlo con ojo escorpiano. Hay que verlo con Marte escorpiano y con ojo escorpiano. Bueno, aquí se ríe Reina. Hola Reina, un abrazo para Reina. Le da risa a Reina. Júpiter en Escorpio. Bueno, Marte va a estar también tocando ese Júpiter ahí. Qué bueno escucharlo. Yo también tengo mi luna en Escorpio. Bueno, ya somos dos. Ya sé por lo menos ya sé que no estoy solo en este proceso. Muy bien. ¿Cómo influye este tránsito? Pregunta Aleia. ¿Cómo influye este tránsito en relaciones de pareja? Marte en Escorpio logra incentivar mucho el sentido de la pasión. Muchísimo. Marte en Escorpio pasa cada 2 años y cada 2 años se regenera, se reactiva. Marte es como ese botón de start que le podemos dar a algo y en el signo de Escorpio logra como darle ¡pum! Como una descarga, ¿no? Es como un tema donde se descarga. Marte en Escorpio llega a su domicilio y la expresión de cuando llega el planeta a su domicilio, en este caso en Marte, puede generar una descarga de fuerza, de energía para que se accione. Es como la planta cuando se va, se descarga y se vuelve a cargar y da más fuerza para poder llegar o conquistar. Marte tiene una función tanto en el signo de Aries, en sus dos signos regentes, tanto en el signo de Aries como en el signo de Escorpio. La función de Marte es determinar, llegar, conquistar, concluir, más de final. Es más drástico. Marte en Escorpio es drástico porque es donde encuentra todo el compostaje y todas las herramientas para poderlo hacer. A la pregunta que tú haces es muy bueno. Va a depender también de la carta de él o ella, de cómo se encuentran las cartas natales de cada uno y si le va a influenciar más. Marte en Escorpio puede influenciarle más, por ejemplo, a la mujer. No necesariamente tiene que ser más hacia el tema del varón por ser Marte, no. Marte en Escorpio puede estar haciendo un trabajo mucho más libidoso en el tema femenino y despertando aquellos instintos pasionales. Por eso Marte en Escorpio rige los fetiches. ¿Ah? Estos sex shop donde tú vas y hay mucho Marte en Escorpio. Cuando vamos a un sex shop, todo eso que ves ahí es muy Marte en Escorpio, muy libidoso, muy profundo, íntimo, escorpiano, oculto, que si estoy en un sex shop que no me vean, que si estoy en un sex shop que de pronto quién está aquí, que de pronto alguien me mire, eso es muy la energía de Escorpio. En cambio, la energía de Aries es más visible. Aquí estoy, yo soy, más en otras actividades. Entonces son esos lugares, por eso Marte en Escorpio también rige las relaciones ocultas o aquellas relaciones que no pueden llegar a ser visibles por algún estándar o lo que se hace a escondidas. Recuerden que Escorpio, una de las funciones de Escorpio es lo escondido, lo que está por debajo de la mesa, lo que no se ve a simple vista, ¿no? Pero que es existente, que es evidente que se da. Marte en Escorpio tiene ese tinte. Entonces, a la pregunta que haces tú en relación de pareja, logra generar mucha libido, mucha conexión, mucho trueno en esa línea. Y viceversa, puede llegar a también estar trabajando mucho más en la carta del varón. Por eso no siempre somos los mismos. No siempre somos iguales. Por eso a veces tenemos momentos donde estamos mucho más activos de manera mental, a veces estamos mucho más activos, tipo Marte, de manera espiritual, más conexión, a veces más en el sentido de ser, más en el sentido de la capacidad sexual. Evidentemente, hablar de Marte en Escorpio no podemos dejar la sustancia de lo que es la sexualidad,
desde el punto de vista incluso, por qué no decirlo, tántrico, donde Marte en Escorpio también nos dice que somos seres sexuales por naturaleza. De hecho, ¿por qué estamos aquí? Porque hubo de manera concebida, de manera acolitada, de manera dicha o no, hubo una unión sexual y producto de esta unión sexual, consentida o no, avalada o no, se da la forma y Marte es ese que dice llega a ser y a través de esa energía de Marte o sexual, pues finalmente se da la vida. Por eso Marte en la casa uno en Aries, tiende a ser muy precursor acerca del proceso del yo soy o de la existencia. Ya Marte en Escorpio, que lo vamos a tener ahora, se involucra más en los temas de sentir, en los temas también de qué más hay y cuál es otra manera de expresar la energía de la fuerza o energía punzante, como por ejemplo la energía orgasmal, y hacia dónde nosotros llevamos esa energía del orgasmo y hacia dónde nosotros logramos conectarnos y fusionarnos con esa calidad orgasmal o qué tan importante es Marte en Escorpio como precursor de esa orgasmalidad que yo pueda tener o cómo se relaciona eso en mi vida. De todo esto nos habla. Por eso Marte en Escorpio también es como el punto clave donde muchas veces se vuelve a través de que ya no me gusta o que ya no me apetece algo o ya no me apetece la persona o queremos hacer cambios o romper con la rutina. Marte en Escorpio también dice como que estamos en lo mismo, esto es monótono, entonces necesitamos un campo de acción, necesitamos como cambiar, transformar, típico de Escorpio, la energía sexual donde nos fundimos en tema pareja. Por ese lado va a estar trabajando mucho Marte en Escorpio. Dice Dulce, por eso que aquí anda tan insistente el señor que es casado. Algo así puede llegar a pasar. Es mucho voltaje, sí, mucho voltaje. Marte en Escorpio es demandante en cartas de hombres y de mujeres. A jugar entonces, maestro, dice Estela. Exactamente, a mover la energía de Marte en Escorpio. Yo tengo ascendente en Escorpio e ahí mismo a Plutón. Claro, no, es que Miguel es un tema heavy. Estuvimos estudiando la carta de Miguel. Miguel está aquí en YouTube. Estuvimos estudiando la carta de Miguel, las que están en la membresía, que tuvimos clase el sábado hablando de asteroide. Y pues Miguel tiene una energía muy escorpiana. Y fíjense que Marte en Escorpio, Plutón en Escorpio o ascendentes en Escorpio siempre pide un tinte de deporte. Por eso es muy difícil que Marte en Escorpio no haga un deporte. Casi siempre va a ser un deporte. Y es un momento para iniciar o vincularnos acerca del tema deporte también que podamos tener. O sea, puede llegar a darse también de esa manera tan directa, sí. Artemisa, ¿este espacio queda grabado? Sí, aquí va a quedar grabado en mi canal de YouTube, ahí lo puedes ver. Ascendente Escorpio, Marte en casa 8 Géminis, dice Albert, está por acá. Mi pareja tiene Marte en Escorpio. ¿En qué le afectará? Más que afectarle es el retorno. Todos los que tienen Marte en Escorpio van a tener el retorno. ¿Qué pasa cuando nacemos con Marte en Escorpio y Marte en Escorpio está de tránsito? Pues llega a nuestro retorno de Marte, que es una recarga, lo que decíamos ahora. Es como entrar otra vez a pits, es como reevaluar muchos procesos de nuestra vida y optimizar mucho las actividades del hacer. No solamente en Escorpio tiene que ver con esos temas íntimos, sino que también se relaciona bastante con la capacidad de productividad. Marte es la respuesta insistente a algo, o Marte es dar solidez y respuesta a algo que venimos haciendo. Sobre todo en el signo Escorpio, recarga a la persona y es muy normal que, por ejemplo, si tu pareja tiene Marte en Escorpio, pues viene en decadencia, viene cerrándose una energía y a partir del lunes 22 como que otra vez hay una recarga energética, otra vez me siento, y esto pasa cada 2 años. Cada 2 años Marte llega a Escorpio, llega a Escorpio, llega a Escorpio. Por eso en una lectura de carta natal, nosotros desde la astrología siempre estamos viendo cuando la persona se recarga energéticamente hablando en respuesta a lo que podemos realizar, porque no todos nacimos con Marte en Escorpio, ¿no? A lo mejor para algunos de ustedes, claro, los que nacieron allí, pues es su retorno de Marte, pero los que tengan a Marte en Leo, los que tengan a Marte en Aries, los que tengan a Marte en cualquier otro signo, hay que mirar cuál es el mensaje que está dando de acuerdo a y en prove de ello donde se supone debo movilizarme,
donde debo empezar a hacer más carga de movimiento determinando el Marte natal, que eso es lo que cambia, no para todos va a ser igual. Que Marte está en Escorpio ahora, a partir del lunes, pero no siempre va a ser igual para todos, ¿no? Soy ascendente en Escorpio, soy Escorpio, ascendente en Leo, Luna en Tauro. ¿Cuál es una cara negativa del tema ahora que vamos a tener con Marte, Escorpio? La imposición. Yo creo que este aspecto cuadrante de Marte-Plutón, que lo viviremos este lunes, y se va a perfeccionar toda la próxima semana, porque la cuadratura no se va, la cuadratura no se va a disolver en una semana. Marte entra el lunes y todo hasta el próximo lunes y alcanza a tener una resonancia con Plutón. Van a ser 2 semanas de mucha lucha de poderes y muy visibles, sobre todo. Esto da mucha visibilidad a situaciones volcánicas que puedan ocurrir en el medio en el que nos desenvolvemos, es decir, en el planeta. Dicho de otra manera, que no necesariamente tendría que ver con una situación de astrología mundana, pero sí que tiene que ver con antecedentes o situaciones que puedan salir a la luz de manera muy visible, pero sobre todo de manera muy explosiva. Esto es lo que pasa con Marte-Plutón cuando se encuentran en estas líneas en la próxima semana, que es algo visible, pero que se sale de control. Marte-Plutón en cuadratura no lo podemos controlar, son energías que explotan, son energías que erupcionan. Creo que vimos algo de eso por allá en Ciudad de México. Fíjense que no se ha formado todavía el aspecto con tal exactitud, sino que apenas Marte está saliendo de Libra, empezando a entrar a Escorpio y ya empezamos a tener eventos o acontecimientos en relación a destrucción de una u otra forma que se evidencia las energías Marte-Plutón y no lo podemos tapar, es algo que se acelera y que pasa más. También esto se da mucho en relación de poderes y hasta dónde el poder puede llegar a sopesar por encima de la voluntad del otro o de la misma persona. Entonces creo que son dos líneas que van a estar muy marcadas para de cara a esta semana que vamos a tener. A ver, lo sigo leyendo por aquí. Tengo a Marte, a Venus en Júpiter, ascendente en Escorpio. Muy sentido. Marte y Venus y Júpiter en Escorpio. Wow. Amo mi intensidad. Claro, eso tiene que ser muchísimo voltaje. Ascendente en Escorpio con Marte, Venus allí y Júpiter que expande. Todo un volcán, ¿no? Vero, sigo aprendiendo contigo, Javier, sobre astrología. Me encanta la astrología sagitariana. Abrazos desde la Patagonia, Argentina. Vero, un abrazo también para ti. Esta noche vamos a tener membresía. Recuerden, los que todavía no están en la membresía, bienvenidos. Ahí la pueden adquirir. Y esta noche tenemos clase para membresía premium. Hoy vamos a estar hablando de Marte en Escorpio, pero en sentido de las emociones. Entonces, lo pueden adquirir por la membresía premium. Recuerden esto. Aquí donde está, consultas y membresías. Entonces es muy fácil. Ustedes entran, aquí van a encontrar membresías y consultas y se van a la parte de, ahí está, mírala, membresía holística premium. A todos los que tengan la membresía holística premium nos vamos a ver esta noche porque los miércoles hablamos de programación neurolingüística, hablamos en este caso de la intensidad de las emociones, de la inteligencia emocional, de todo lo que podemos hacer con la química que nos ofrece la amígdala, que nos ofrece la glándula pineal, pituitaria, de todos los procesos también que vemos usualmente en la biodescodificación. Todo esto lo vemos en la membresía y es hoy, miércoles en la noche. Todos los que tienen la membresía, entonces ya saben, nos vemos esta noche en la clase, en la Premium. Esta membresía holística Premium la pueden adquirir aquí. Esta es la página de la escuela, por eso la tengo aquí abajito para que ustedes la puedan ver. Si están en YouTube, si están en Instagram, en TikTok, ahí siempre encuentran los links donde ustedes se pueden comunicar con alguno de los asesores de la escuela de Centro Holístico y ellos les ayudan a hacer la inscripción también. En esta membresía no solamente trabajamos los temas emocionales, programación neurolingüística, biodescodificación, inteligencia emocional los miércoles, sino que además también tienen acceso a los lunes a meditación y los sábados de astrología. O sea, son varias clases durante la semana y obviamente con el mes, pues vamos
adquiriendo y estando como al día con este gimnasio holístico que ahora la vida nos pone a trabajar. Dice por aquí, profe, si Plutón está en mi casa 8 y en Libra, ¿me puede ayudar a saber qué significa, profe? Plutón en mi casa 8 en Libra. Bueno, mucho tema parejas, pero es que lo puntual ahorita es más Marte en Escorpio. Plutón en casa 8 no está mal de nacimiento. En Libra, pues es la época de trabajar parejas, ahí se va a ir mucho. Solo tengo Plutón en Escorpio, mi Marte está en Géminis, ¿afecta en algo? No, en este caso está más diluido, está más en trabajo de Plutón, más un trabajo espiritual. Pero este aspecto afecta a todos los signos, sí. Este aspecto que estábamos hablando de Marte, Plutón a todos los signos, sí, en evidente, porque Marte va a estar haciendo una cuadratura con Plutón a nivel planeta. Cuando un evento astrológico ocurre a nivel planeta, afecta al zodiaco, es decir, a todos los signos, no solamente a los de Escorpio o solamente a los de Acuario, no. El hecho de que Plutón esté en los primeros grados de Acuario y Marte esté en los primeros grados de Escorpio, esta tensión o este aspecto cuadrante afecta a nivel zodiaco. Y a nivel zodiaco somos todos. Javier, no tengo nada en Escorpio. Algo debes tener en Escorpio. Siempre, o un asteroide, algo. Marte está en Acuario. Si Plutón está en casa 8 Libra, bueno, este ya lo miramos. Gracias, Javier, eres lo mejor. Francisca, un abrazo. Gracias también. Hace harto no leía a Francisca. María Agote. Hoy soy Escorpión, ascendente Libra, Luna en Piscis. Me encanta. Palitita, ¿qué es esto? Sí, Palitita. Hola, Capri, un abrazo. Jesús, Helen, Escorpio con ascendente en Virgo, saludos desde España, un abrazo, Helen, Claudia también, Roja, Marte y Plutón en Escorpio, wow, eres de las mías, Marte, Plutón en Escorpio. Fe Roja, pues entonces retorno de Marte, ¿ah? María Luisa, Neptuno en Aries es el que irá, es la ira del mar, dice por acá, eso también. Soy Sol Escorpio en casa 10 y ahí está Neptuno. Ay, muy espiritual, muy intuitiva con este tema. Digamos que ahí trabaja más la intuición y estos procesos, ¿no? Javier, Escorpio ascendente en Escorpio, dice Belinda. Wow, esto es intensidad pura. Esta sí nos ganó a todos, vea. Belinda, Escorpio ascendente en Escorpio, casa 12 y bruja además. Mira, recuerden que el concepto de bruja es mujer sabia, ¿no? Marte en Tauro, casa 8. Ya estábamos diciendo de este. A ver, ¿quién tiene por acá los últimos mensajes ya para podernos ir? A ver qué me dices. Ruth, profe, si Plutón está en mi casa 8 y en Libra, ¿me puede ayudar con saber algo que significa eso? Plutón en casa 8 es eso, intensidad. Una, dos, tres. Ahí se nota el Plutón se nota el Plutón en casa 8. Insistente, una, dos, tres. Plutón en casa 8 está bien, es una posición favorable y da eso, da mucha intensidad. Plutón en casa 8 es eso, hacerse notar. Plutón en casa 8 es Plutón en casa 8 es ese punto. Tener a Plutón en casa 8 es como tener a Plutón en Escorpio. Por eso te entiendo y te vi y te voy a contestar, porque soy igual de intenso también. Plutón en casa 8 o en Escorpio, venimos o somos obligados a hacer, o tú, si tienes esto en tu carta, pues vienes a hacer muchos procesos de introspección y muchos procesos de cambio. ¿Qué se refiere a esto? Es difícil que seas la misma mujer. Entonces, Ruth, a lo largo de la vida vas a tener distintas formas, distintas maneras, distintas transformaciones conforme la vida va pasando. Nunca vas a ser igual o nunca vas a ser como plana. A veces hay personas que vienen con un Plutón muy tranquilo, con un Marte, y entonces la energía es como muy plana, como muy lineal, muy horizontal. Ahora tú que tienes en Plutón en Escorpio, bueno, casa 8, pues se cambia mucho, se regenera mucho. Esta es la parte que menciona. Que vengan las transformaciones, dice Sisi. Carla, presente, casa 8 Escorpio, un abrazo. Carla también, soy Tauro. Un abrazo. Gracias a ustedes también por acompañarme en este live.
A ver por acá, hola, soy Cáncer, profe Escorpio, Plutón. Aquí en TikTok, maestro, a ver, ¿cómo puedo conseguir la membresía? Únicamente en el centro holístico, asegúrense que ese está. Entonces lo pueden buscar a través del mensaje o pueden enviar los mensajes y con mucho gusto Alejandra les contesta. Alejandra es la que maneja el tema de las membresías, se llama Alejandra, entonces pueden enviar también mensaje por TikTok y ella les apoya. Este tránsito será difícil de olvidar, ya sé, Marisol, además con todos los insights que estás viviendo, pues calcúlale. Calcúlale, porque con todos esos procesos de introspección y con, tú sí que estás viviendo Marte en Escorpio en cuadratura a Plutón de entrada, desde hace 8 días, tú sí que lo estás viviendo. Hola, soy nueva, un abrazo, Javier, tengo, maestro, ¿cómo me puedo apuntar a la clase? Como tú estás en TikTok, puedes enviar mensaje los que están en TikTok y Alejandra es la encargada de contestarles. O te puedes ir directamente a la página www.centro holístico y ahí encuentras esta membresía que tú ves acá. Esta membresía, esta es la Holística Premium. Por esa membresía vamos a tener clase el día de hoy, esta noche. Bueno, compartimos un pequeño espacio de lo que es en este caso las energías de Plutón, de las energías de Marte, lo que vamos a estar más protagónico. Igual me gustaría, porque esto da para mucho, yo creo que lo voy a hacer y quedo pendiente de ir colocando la entrada de Marte-Plutón, cómo va a ser estas energías de Marte en Escorpio en cuadratura a Plutón, que fue lo que hablamos en este live. Y valdría la pena, como va a estar mes y 2 semanas, o sea, esto va a ser hasta el 3 de noviembre prácticamente, valdría la pena irlo viendo signo a signo. Entonces voy a buscar el espacio para poder compartir con ustedes de manera a través de un live que podamos llevarlo mucho más allá. Pues un abrazote para todos. Nos vemos este martes a los de membresía Holística Premium. Nos vemos este martes en la clase que también estaremos profundizando con Marte Plutón. Un abrazo, cuídense mucho y prepárense para ese Marte en Escorpio a ver cómo los va a hacer mover en esta semana del 22, que es ahorita ya, el lunes 22 de septiembre. Gracias.